Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Sí, Amado Dios, gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor, que nos brindas. Padre, ayúdanos, Señor, a adquirir este compromiso siempre, Dios, de poder escudriñar tus escrituras y que este tiempo de discipulado, Dios, lo podamos disfrutar, podamos aprovechar al máximo, Señor, y que podamos conocerte más, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Dios, tú te revelas a nosotros, Señor, a través de tu santa escritura, oh Dios. Padre, bendice este tiempo, que los que estamos participando de este discipulado, Señor, seamos nutridos por tu palabra, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a dar inicio a la lección número 6, que vamos a hablar acerca de Dios es personal. El fin de semana yo estuve estudiando este tema y la verdad me encantó este tema porque nos habla acerca de nuestro Dios, la personalidad que Él tiene. No solamente se queda, la semana pasada hablábamos de la invisibilidad de nuestro Dios y me llamó mucho la atención ahora el tema, Dios es personal, porque cuando hablamos de la invisibilidad de Dios, muchas veces se pierde de vista la persona de Dios, porque si hablamos de un ser invisible, entonces se nos viene a la cabeza, bueno, pero no tiene personalidad, entonces. Y es bonito cuando vamos conociendo a Dios de esta manera, paso a paso, y van a ver ahorita, yo sé que ya estudiaron el tema, pero vamos a ir viendo paso a paso cómo Dios se nos va revelando a través de las escrituras. Así que dice, una de las verdades más importantes de las escrituras es que Dios no es una fuerza impersonal, que esto es lo que profesan los testigos de Jehová, que en el caso del Espíritu Santo es una fuerza, una energía, pero Dios no es eso. Dios no es una fuerza impersonal, moviendo del universo sin pensar, ni un poder caprichoso que manipula fríamente su creación para alcanzar a algunos sin fin egoísta. Las escrituras nos enseñan que Dios es un ser personal, posee una personalidad distinguible, es consciente de su propia existencia, posee tanto a a un intelecto como una voluntad, es capaz de establecer una relación personal con el hombre. Miren, este punto, este primer párrafo nos describe precisamente lo que muchos piensan, las personas con un pensamiento sinergista, que hablan de que Dios, vaya, los que creemos en el monergismo, dicen, no, pero entonces Dios es un Dios caprichoso que hace solamente su voluntad y el hombre no tiene ninguna defensa hacia él mismo. Y también hacen ver a Dios como un Dios tirano y caprichoso. También muchos hacen ver que Dios, al ser un Dios invisible, es como una materia volátil que va de un lado a otro sin tener un rumbo y una dirección. sí, Entonces, cuando vemos esta parte de Dios, que Dios es personal, nos damos cuenta que aunque nuestro Dios es invisible, nuestro Dios sí posee una personalidad, que esta noche lo vamos a estudiar. Dios es consciente de su propia existencia. Miren lo que afirma este estudio. Puede parecer innecesario decir que Dios es consciente de su propia existencia, pero esta es una de las características más fundamentales de ser un ser personal. Hay muchas religiones fuera del cristianismo cuyo concepto de Dios es que es una fuerza impersonal. O sea, el budismo
el taoísmo, etcétera, o una esencia que habita en todas las cosas, el panteísmo, que era lo que les hablaba de eso en clases pasadas, que muchos que tienen este pensamiento panteísta, que ustedes se fijan, es una palabra griega, pan, que significa todo, y teos, que significa Dios. Es cuando la gente dice, bueno, sí, Dios existe porque lo vemos en un árbol, dicen, lo vemos en una piedra, en nosotros mismos, en un animal. Creer que Dios es toda la materia de este mundo, a eso se le llama panteísmo, pero en sí carece de una personalidad porque posee todas las cosas. En este sentido es lo que afirma el panteísmo. En cambio, el Dios de las Escrituras es un ser personal que es consciente de su propia existencia, como distinto de todos los demás seres o cosas. Hasta este punto, mis hermanos, yo quiero pues escucharlos a ustedes mientras estudiaban este tema que les ha parecido estos dos primeros párrafos. Bueno, yo cuando estaba leyendo, este, me llamó mucho la atención porque más adelante dice el intelecto del Señor y es muy bonito, le digo a Adele y yo, porque nos enseña más a que cómo es Dios un ser, pues, que Él es único, que Él es un Dios que no tiene explicaciones ni palabras para expresar cómo es Dios. Sí, hermano Dedix. Sí, y a pesar de que, como dice la palabra, que Dios, nunca nadie lo ha visto, que Dios es invisible, aún así, Él se manifiesta a través de la palabra y nosotros de una u otra forma sabemos y bueno, estamos seguros de que cómo es, digamos, así como lo describe la palabra, que es cierto, no lo podemos ver, pero sí nos da a entender ¿cómo se llama? De su existencia. Ujú, es correcto. Sí, de hecho, a pesar de su invisibilidad, como bien afirman ustedes dos, Dios de alguna manera siempre se nos es revelado, y eso lo podemos ver a través de las escrituras. Y también Dios se revela, que es algo que le llaman la revelación natural, que es ver a Dios a través de las cosas que Él creó, porque dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria del Señor. Entonces, Sí, cuando vemos los cielos como demuestran la obra del Creador, nosotros llegamos a la conclusión, sí hay un Dios que está detrás de todo esto. sí, sí. Que Dios es consciente de su propia existencia es revelado claramente en las Escrituras como Dios se refiere a sí mismo. Y vamos a ver qué dice Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 dice, Sí, léalo. dice, espera, te voy a empezar a leer. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, si ustedes se fijan en esa afirmación de Dios, Él nos está revelando de que sí es un Dios personal. O sea, Él es consciente de su existencia, aunque suena hasta chistoso, pues, que Dios es consciente de que Él es real, igual como nosotros sabemos que Dios es real. Dice, yo soy. Esta declaración es una afirmación poderosa de que Dios reconoce su propia existencia, sabe que Él es y que es distinto a todas las personas, cosas y creadas. Entonces, si vemos en las escrituras, Éxodo 3:14, de esa manera nos describe de que Dios es un Dios personal.
cuando se le presentó a Moisés y la pregunta del millón era, bueno, ok, Dios me está enviando a liberar un pueblo, pero cuando llegue a mis parientes y les diga, Dios me manda a liberarlos, y ellos lo primero que van a preguntar, pero ¿qué Dios se está enviando? Que eso es Sí, importante saber a qué Dios estamos sirviendo. Entonces Dios se le revela como el yo soy, como dando a entender de que el Dios real, el Dios que vive, el Dios que creó todo lo que hoy conocemos, Él es el que lo está enviando. Entonces cuando nosotros presentamos la palabra del Señor, y de esta manera damos a conocer a este mundo la existencia de nuestro Dios, solo basta con decir, el yo soy es el que se nos ha revelado a través de las escrituras, y el yo soy es el Dios personal que hoy quiere salir al encuentro de las personas. O sea, Dios no es solo una sustancia volátil ahí en el cielo y que no tiene personalidad, sino que solo es como algo, como que cuando decimos de un Dios invisible, lo que primero que se viene a la mente a una persona es como un fantasma, como algo, una sustancia que anda ahí en el aire, y sabemos que Dios no es eso. Dios tiene personalidad como usted y como yo, lo único que Dios sí es perfecto, a diferencia de nosotros. Entonces, no sé sí. si quieren comentar algo antes de proseguir. No, está bien así. Sí, ¿Estamos bien? sí, Ok, las escrituras no solo nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia, sino que también que es consciente de su individualidad. Él es distinto a todas las personas o cosas creadas, según las escrituras que declaran Dios acerca de su propia y única existencia, aparte de todas las demás cosas. Dice Isaías 45:20. Vamos a leer las escrituras para que conozcamos más. Isaías 45:21. Proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Miren lo importante de lo que está afirmando el mismo Dios. Dice, no hay más Dios que yo, Dios justo, Salvador, y ninguno fuera de él. Esto nos llama a que proclamemos y hacer de que Él es el único Dios personal. Si ustedes se fijan, en las escrituras nos hablan de cuando levantaban ídolos, esas personas, esos dioses con D minúscula, eran levantados, pero no tenían personalidad, porque al fin y cuenta, eran fundición y eran un invento de las manos humanas. Entonces, sí. perdón, ellos no tenían en sí una personalidad. En cambio, nuestro Dios, el que se revela a través de las escrituras, Él sí afirma tener una personalidad. Él sí afirma ser el único Dios verdadero, el único Dios que vive, el único Dios real. Isaías 45:21 dice también en la parte B, no hay ninguno fuera de Él. O sea, Dios es Dios, y no hay más dioses. No, no podemos creer en el politeísmo. La verdad que el único Dios que se ha revelado a sí mismo solo es el Dios de la Biblia. No hay nadie quien le podamos hacer, perdón, no hay nadie a quien le podamos hacer semejante. Isaías 40:25 así lo dice. Si vamos a Isaías 40:25. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Entonces, si ustedes fijan, no hay comparación con nuestro Dios.
Sencillamente la santidad, la justicia y la veracidad de nuestro Dios, no hay nadie que pueda compararse con Él. Él es santo, Él es perfecto y nada de lo creado en este mundo se podrá comparar jamás con nuestro Dios. No hay nadie, dice, con quien le podamos comparar, como dice Isaías 40:25, ni la persona más justa que haya vivido en este mundo se podrá comparar con nuestro Dios justo. ¿Quieren comentar algo hasta aquí? No, ahí que, no, lo que estábamos viendo ahorita, nada más rellenando, que habíamos puesto, no hay nadie a quien le podamos hacer Santo, ¿y usted san- cómo lo tenía? santo. Es semejante. Si ustedes se fijan, Es Isaías semejante. 40:25 nos habla exactamente de eso, ¿ve? ¿A qué Kelly pues me me decía que haréis era santo. semejantes o me compararéis? Dice el santo. O sea, es, Sí, yo así lo tenía. esto es lo que él es. Ujú. Y la Santo. pregunta que él hace, ¿con quién me haréis semejante? Y también nos habla compararéis. Sí, Entonces, si ustedes fijan, no hay nadie a quien le podamos hacer semejante, o sea, semejante a Dios. No hay nadie que podamos elevarlo a ese punto. Sí. sí, Y si ustedes se fijan, la nota lo refuerza también. Dice, cada una de estas declaraciones prueba de que Dios es distinto, o sea, el contrario de semejante. Dios es distinto y también independientemente de todo, de todas las demás personas y cosas. No, no hay punto de comparación entre Dios y nosotros. Dios y vamos a ver ahorita que el intelecto de Dios está por encima de lo nuestro. No, nuestro intelecto queda como que fuéramos un estudiante de kinder a la par de nuestro Dios. sí. Sí, podemos Que llegar inclusive a ese, a Es- ese tenía nivel del intelecto. Mm, Entonces, pasamos, no sé si quieren comentar algo antes de pasar al siguiente punto. no, no. Y este es uno de mis puntos favoritos porque habla acerca del intelecto. Muchas personas agarran un texto fuera de contexto que está en las manos también, de que dice la letra mata, mas el espíritu vivifica. ajá, sí. Toman ese texto, por ejemplo, para nosotros que nos gusta cultivar el intelecto de las escrituras y que también no nos gusta el hecho de vivir de emociones. Por ejemplo, muchos les gusta vivir de ese de que yo sentí en mi espíritu, de ese, Dios me puso en mi corazón, Dios me dijo esto y lo otro. Pero su nivel de intelecto de las escrituras es bien pobre, porque si usted le pregunta acerca de las escrituras, ellos no saben mucho. De hecho, ese es el distintivo de las personas que viven por emociones, que les gusta vivir más de las experiencias que vivir más desarrollando esta parte que es el intelecto. Por eso cuando van y hablan con personas ya de un nivel educativo universitario, ahí es donde van a dar de dientes, porque no cultivaron el intelecto. Y, y vamos a ver que aún nuestro Dios posee un intelecto. Dios no es un ser ahí que vive de emociones. Dios tiene un intelecto y las escrituras así lo afirman. El intelecto es considerado una de las principales características de la personalidad, es decir, un ser personal. La palabra proviene del latín intellegere, inter, entre y legere, elegir o escoger. Entonces decimos que hay un punto que tiene que elegir o escoger. Se refiere a la capacidad de razonar, percibir o entender según las escrituras.
Dios posee un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Nada está más allá o está fuera del alcance de su conocimiento o entendimiento. Nuestro Dios, mis hermanos, el intelecto de nuestro Dios va más allá de nuestros pensamientos. No sé si pueden ver a través de este primer párrafo lo que nos está hablando. Yo siempre he afirmado que nuestra fe en nuestro Dios es una fe razonable, no es una fe abstracta, como muchos la tienen y que dicen, no, es que a Dios se le obedece, no se le razona, dicen por ahí. Yo he escuchado esa frase por muchos años. Siempre, día a día, ¿no? Sí. Pero la razón, mis hermanos, Dios la dejó por algo. No es que nuestra fe es ciega, nuestra fe no es ciega, nuestra fe descansa en la base de la razón de nuestro Dios. Ahora no vamos a andar por todo el tiempo ahí como pensadores o filósofos de estos tiempos, pero sí Sí. tenemos que tener un nivel de comprensión de por qué adoramos a Dios, de por qué creemos en un Dios. No es solamente decir, no, Dios existe. ¿Y por qué cree usted que Dios existe? Porque yo lo creo, dice mucho. Sí. Entonces no es una manera de razonar. Y son tercas personas. Sí, entonces, entonces nuestra fe debe de ser razonable. Si yo quiero enseñarle a una persona que nunca en su vida ha escuchado de Dios y yo le quiero presentar a nuestro Dios y él me va a decir, bueno, pero los mayas tienen muchos dioses y ellos pensaron que eran reales. Ujú. Y desde ahí ellos decían, sí, el dios del maíz, el dios del sol. Y no por eso eran reales, porque ellos creyeron, murieron creyendo que sus dioses eran reales. Ujú. Entonces, a nivel intelectual, nosotros tenemos que aprender a razonar, tenemos que aprender a mostrar a través del intelecto cómo nuestro Dios es real, cómo nuestro Dios es personal. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca del intelecto de Dios? Vamos a ir al Salmo 92:5. Tal vez me ayudan. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Ok. No sé, ahí ustedes qué, bueno, yo ahí ya les di la respuesta, pero también me gustaría saber qué fue lo que ustedes vieron a través de este versículo. El intelecto de Dios no se puede describir. Solo eso puse. Ujú. Mano de Edix. No, no es, lo mismo como está, Sí. digamos, no es, bueno, exactamente lo mismo, no se puede describir porque, digamos, no cabe en nuestra mente poder describir el pensamiento de Dios. No Ujú. podemos llegar ni siquiera a abarcar con nuestras ideas, pensamientos, hasta qué grado llega los pensamientos de Dios. Es algo indescribible, pues, indescriptible. Sí, la palabra no se puede describir. Sí, sí, de hecho, si ustedes fijan, ese salmo lo que afirma también es que los pensamientos de Dios son profundos. Eh, bueno, ahorita que viene Semana Santa, muchos van a las playas, algunos van a ríos, a pueblos, y no sé si en algún momento han tenido la oportunidad de nadar y querer llegar a la profundidad ya sea de un río bueno, además no creo, porque ahí ya no llegamos. Sí. Pero lo interesante es que cuando queremos llegar a la profundidad, ya sea de una poza de agua, si no tenemos suficiente capacidad de aguantar la respiración, no vamos a llegar a la profundidad, porque la misma falta de oxígeno nos va a hacer salir a flote. ¿Por qué traigo a colación esta ilustración?
porque así son las profundidades de los pensamientos de nuestro Dios. Muchas veces nosotros vamos a querer sondear esas profundidades, pero el oxígeno no nos va, no nos va a bastar, porque las profundidades de Dios son tan inmensas que aún ni el mar tendría tanta profundidad como el pensamiento de nuestro Dios. Solo nos queda, pues, seguir cultivando el intelecto en la palabra de Dios, seguir escudriñando cada día y podernos introducir hacia esas profundidades, hasta donde Dios nos permita y hasta donde Dios nos dé ese oxígeno para seguir nadando hacia lo profundo de Dios. Ahí debemos estar nosotros. Ese debe de ser nuestra pasión de poder nadar hacia esas profundidades del intelecto de Dios. Sí. Romanos 11:33, vamos a ver a 36. 11:36. 11:33. Dice Romanos 11:33. Oh, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero, a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Entonces, miren la ilustración que yo les daba. Nos habla de las profundidades, de las riquezas de nuestro Dios y la sabiduría. O sea, Dios en esta porción nos invita a poder profundizar hacia ese mar que yo les traía a colación con esa ilustración. Y miren lo que él también pregunta, ¿ves? Que esto es lo que le pasó a Job, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Sabemos que realmente llegar a esas profundidades de nuestro Dios, realmente, vuelvo y repito, nos quedamos como un estudiante de kinder, porque Sí, ¿quién le dio a él primero quién le dio a él primero para que él fuese recompensado, dice, porque de él y para él son todas las cosas? O sea que pretender tener más conocimiento que nuestro Dios nos hace ver como un estudiante de kinder realmente. Es sí, como que usted esté en el kinder y quiere entender las tablas de multiplicar. Realmente un niño de esa edad y de ese estatus de intelecto no va a poder comprenderlas en el momento. Pero Dios en su sabiduría y en sus riquezas, Él nos ha ido capacitando con el tiempo para que nosotros podamos ir entendiendo sus profundidades. El punto es de que tampoco no podemos dejar que nuestro intelecto con el tiempo vaya creciendo en nosotros ese ego en nuestro corazón, porque esa es la otra contraparte cuando uno cultiva el intelecto. Muchas personas se dejan llevar por el intelecto y después se hacen arrogantes y quieren todo el tiempo estar debatiendo. sí, El intelecto y el conocimiento de nuestro Dios, mis hermanos, nos debería llevar hacia una humildad con Dios, de reconocer, como dijo un famoso filósofo, yo solo sé que no sé nada. Cada sí, vez, cada sí, vez que nosotros vamos conociendo más a nuestro Dios, deberíamos de tener humildad y decir realmente estoy en pañales. Cuando yo me pongo a estudiar este material o los libros que Dios me ha permitido tener, yo siempre veo y yo digo, realmente estoy en pañales. No sé nada realmente porque
veo estos hombres como los puritanos, que son de los que más me han influenciado a mí. El intelecto que ellos llegaron a desarrollar realmente me dejan anonadado a mí. Yo digo, realmente no sé nada, porque estas personas, como Dios les mostró todo este conocimiento y solo me queda seguir estudiando y con humildad reconocer que no sé nada, que simplemente soy un estudiante y voy a seguir siendo un estudiante. Sí. ¿Quieren comentar algo, mis hermanos? No, porque no, aquí en este mismo capítulo de Romanos 11, Ujú, lo que nosotros pusimos aquí, fue los pensamientos del Señor son incognoscibles, incomprensibles, averiguables. Así es, ¿va? ujú, ujú. Sí, correcto. Inaveriguables. Sí, ¿Qué es eso que sí, podría describirse insondable? sí. Ujú. Ujú. Sí. Entonces, ven, mis hermanos, que cuando estudiamos la palabra de Dios de esta manera, nos muestra lo pequeño que somos. Sí, Es como hay una imagen que aparece de un iceberg, que muchas veces las personas ven solamente la punta del iceberg y dicen, ah, es pequeño, pero abajo del agua, realmente ese iceberg hacia las profundidades se extiende metros Sí. o kilómetros, qué sí, sé yo. Entonces, de esa misma manera, cuando nosotros venimos a las escrituras, a veces solo miramos esa puntita del iceberg y creemos y decimos, wow, ya sé todo. Pero cuando Dios nos sí, revela todo lo que lleva abajo de sus profundidades, realmente uno queda y dice, hijo de madre, me falta mucho que aprender. Pero esto, mis hermanos, nos debe de motivar cada día a seguir estudiando, escudriñando las escrituras, seguirnos preparando, porque solo de esta manera Dios nos va a ir dando más conocimiento acerca de Él. Y este debe de ser nuestra motivación cada día, el que Dios pueda ser revelado a nuestros corazones a través de su palabra. sí, En los siguientes versículos, como es descrito el intelecto o entendimiento del hombre en comparación a Dios. Vamos a ver cómo Dios compara el intelecto de él contra el intelecto nuestro. Aunque aquí ya les di la respuesta, pero vamos a ver a la luz de las escrituras en el Salmo 94:11. Ojo, este es mi punto de vista. De hecho, el material se presta también por lo que ustedes escriban, pues, lo que sí, ustedes vieron y lo que Dios les mostró a través de estas dos porciones bíblicas. sí. Salmo 94:11. No sé si lo Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. ven. 1 Corintios 3:20. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces vemos que dice, Dios conoce los pensamientos. Este es el primer punto. Ujú. Que todos los hombres y sabe que sus deseos son pura vanidad. Mente, Sí, cuando nosotros vamos cultivando el intelecto y no tenemos ese cuidado de tener la humildad, esto se puede convertir en lo que es la vanidad. Vanidad vanidad. porque quiero mostrarle a X persona de que yo sé más que él. Y hoy en día con las redes sociales, si ustedes se fijan, hoy en día cada quien acusa
este es un hereje, este es un ateo, este es otro, y todo el tiempo están bombardeándose. Yo digo, está bien cuando se tiene que exponer un error doctrinal, pero cuando ya tiene un ataque hacia una persona, ya ahí ya se convierte en algo insano. Como yo les decía la vez pasada, yo hablaba con un pastor y como ustedes saben, nosotros pregonamos lo que son las doctrinas de la gracia. Nosotros creemos en las 5 solas de la Reforma Protestante y esta persona me decía, no, es que yo soy bíblico, me dice, y yo, porque tiene un pensamiento arminiano. Y él me decía, ustedes son de un pensamiento calvinista, me decía él. Entonces, pero yo soy bíblico, me decía este pastor. Entonces le digo yo, qué bonito, le digo yo soy calvinista a su juicio, porque pregono las doctrinas de la gracia, pero usted pregona las doctrinas arminianas y es bíblico, le digo yo, no, no es arminiano. Entonces, como que la balanza no está pareja, le dije yo. Y lo que quiero traer con esto a colación es que muchas veces cuando cultivamos cierto intelecto, esto se nos puede convertir en pura vanidad. El querer debatir por algo insano, que este es calvinista, que este es arminiano, esto realmente no nos lleva a nada. Debemos de escudriñar las escrituras. ¿Qué es lo que nos enseñan las escrituras? Por ejemplo, ¿por qué yo creo en la doctrina de la gracia y de manera bíblica sostener por qué creo en la doctrina de la gracia? ¿Por qué no creo en un pensamiento arminiano? También lo puedo sostener bíblicamente. Entonces es algo que debemos cultivar no en forma de que yo tengo la razón, sino en forma de que la Biblia esto es lo que muestra. La Biblia me enseña de que Él nos... Como les decía, entonces, cuando cultivamos el intelecto, mis hermanos, debe de ser motivación de humildad para nosotros y debe de llevarnos a que realmente debemos ir conociendo más a profundidad las escrituras, también conocer más el por qué creemos en esto y no para ganar debates, que muchas veces las personas les encanta eso. Cuando un debate lo lleva a una confrontación es mejor hacerse a un lado, porque no lleva a nada productivo, pero si el debate lo lleva a una conclusión sana en ambas partes, está bien. Entonces, mis hermanos, cultivar el intelecto es muy importante. La Biblia nos enseña también que debemos hacerlo. Vemos lo que dice también Isaías 55:8 al 9 acerca de cómo compara Dios sus pensamientos con nuestros pensamientos, o sea, su intelecto con el nuestro. A ver, Isaías 55:8 al 9. Sí. Lean. Dice, eh, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vean lo que acaba de afirmar el Señor acerca del pensamiento de Él con nuestros pensamientos y lo toma de lo más básico que nos puede mostrar Él. Así como, así como los cielos son más altos que la tierra, así son nuestros pensamientos. Es como quien dice, poner una persona universitaria a la par de un niño de kinder. Así son los pensamientos del Señor, ni más ni menos. Sí, Comparado a nuestro intelecto, nosotros quedamos en pañales realmente. El Sí. pensamiento de Dios está por encima del nuestro. en No sé nada. qué pusieron ustedes ahí, nada, ¿sí?
venimos apenas gateando. Mm, sí. No sé qué Bueno, pusieron. los pensamientos del hombre son arrogancia, son jactancia, soberbia, Pedantería. altanería, vanagloria, envanecimiento y petulancia. Ujú. Sí, muy bien descrito. Muy bien descrito. La verdad que el pensamiento del ser humano y ese punto de que escribió de la petulancia es cierto. A veces el hombre no puede tener un cierto grado de conocimiento porque ya se cree Albert Einstein también, Sí, descubrió la relatividad. Entonces, nosotros debemos de saber que si Dios nos permita cultivar un cierto grado de intelectualidad, no es para envanecimiento nuestro, más bien al contrario, es para que cada vez que nosotros podamos adquirir cierto conocimiento del Señor, es precisamente tener la humildad de compartirlo con las personas que Dios nos permite compartir. No ponernos en el pedestal de que yo soy maestro, ujú, sino realmente ponernos a la par de la persona y tratar de enseñarle las escrituras. Y se me viene ahorita a la mente la parte donde habla el etíope que leía el libro de Isaías. Y Ujú. él dice que lo leía, pero no lo entendía. Y sí, tuvo que venir Felipe y Felipe se lo explicó, pero no vino él con arrogancia, no vino él diciendo, no, yo soy un doctor, tengo un doctorado, que ahora hasta les gusta que le llamen reverendos hoy en día. Ahora se Y, y Felipe vino con humildad, le abrió las escrituras, le mostró de qué es lo que estaba hablando del día del Señor, y aquel hombre, ¿qué es lo que terminó haciendo? Bueno, aquí hay un río que me impide bautizarme. sí, Entonces, cuando nosotros enseñamos las escrituras de esta manera, con humildad, y enseñamos a otros lo que Dios nos está mostrando a nosotros, eso trae edificación al cuerpo de Cristo, porque estamos llevando a las personas a un arrepentimiento genuino. sí. Cuando gusten, me pueden pagar. Ujú. Y si quieren comentar, háganlo con libertad. Sí, también viendo lo que está comentando usted, pastor, que se da en las dos vías la humildad, ¿va? Así como está hablando usted del etíope y Felipe, Ujú. porque el etíope también en su tiempo parecía que él era un estudioso de la palabra y era un hombre que se dedicaba mucho a leer la ley, las escrituras, pero tuvo la humildad de poder aceptar una sugerencia o una explicación de alguien que quizás no era extraño para él. Correcto, sí. Sí, de acuerdo. Sí, la verdad que la humildad debe ser en ambas partes. Uno también debe de tener la humildad para aprender. De hecho, eso debe ser un distintivo de cada uno de nosotros, tener la humildad de ser instruidos primero para poder instruir a otros después. sí, Eh, a lo largo de la historia de Gracias Sin Fin han llegado gente, pues, gente dócil que aprende, como también me han llegado gente que le falta poco para decirme, bájese de ahí, usted no sabe nada. Ya me han llegado personas así, pero Ujú. tampoco a mí no me da igual, pues, porque al final yo siempre he dicho, uno ve de dónde vienen las cosas. Y si el Señor por su sí, gracia y su voluntad me tiene donde estoy, pues no es por mi capacidad, no es por mi intelecto, porque honestamente yo siempre me he visto así, yo siempre digo cuando estoy estudiando, incluso para el mensaje,
yo siempre digo, ¿cuánto me hace falta? Y, 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 Sí, y realmente no me he visto tampoco como una persona que se la sabe todas, porque no, pero sí, sí trato de cada día esforzarme en conocer más de las escrituras, trato de dar lo mejor de mí cuando me paro en ese púlpito, trato de que el mensaje sea lo más bíblico, céntrico posible, que no dé lugar a mi pensamiento, sino al pensamiento bíblico. sí. Dice primera de Corintios 1:20 al 25, vamos a ver qué nos enseña. Uno 20, 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Miren este último, lo insensato de Dios. Recuerden que Pablo, su escrito es el género que él utiliza muchas veces es retórico y él hace la retórica es que él hace preguntas y él da la respuesta. O sea, y también Sí, lleva al lector a una exageración para mostrar una verdad, porque en Dios sí, no hay insensatez, pero Pablo lleva al lector que dice lo insensato, como queriendo decir lo más insensato de Dios es más sabio que el hombre. Como quien dice, lo más patito, como decimos nosotros popularmente, lo más patito de Dios es, es más sabio que el hombre. Y sí, cuando nosotros predicamos el Evangelio a muchas personas que hoy en día se creen sabias en su propio intelecto, que dicen no hay Dios y Dios no existe, es un invento del ser humano para crear una dependencia de que hay alguien superior a uno. Entonces, estas Sí, personas, según la sabiduría de Dios, son insensatos, porque quieren detener la verdad de Dios con una mentira, como lo dice el libro de Romanos capítulo 1, que ellos retienen la verdad de Dios con sus mentiras. Porque yo creo que nadie en su sano juicio, aún en su adentro, no pueden afirmar no hay Dios. Hay un libro que se llama Hecho así, que dice hace falta más de mi fe para no creer en Dios, creo que algo así dice. Lo voy a sí, buscar bien, que habla precisamente de ese tema cuando las personas dicen no hay Dios. Hace falta más que fe para decir no hay Dios. creer. Entonces, antes de Dios, el hombre más sabio queda como una persona más ignorante, dice, debido a que la mente de sí, Dios es superior al intelecto humano. La mente de Dios está por encima de nuestro razonamiento y como dice el apóstol Pablo, aún el insensato de Dios tiene más sabiduría que el hombre más sabio sobre la tierra. Sí. ujú. ¿Quieren comentar algo? Siento que todos ustedes no muy monólogo. No, está bien, Estamos bien. está bien. Eh, Sí, sí, es que este es un tema que en lo personal a mí siempre me ha encantado hablar sobre el intelecto de Dios. El conocimiento y el entendimiento de Dios está mucho más allá de la comprensión del hombre finito. O
Según los siguientes versículos, ¿cómo puede el hombre entender por lo menos en parte las cosas finitas de Dios? Vamos a ver lo que dice Juan 1:18, que es por medio del Hijo de Dios. Ujú. Ay, no me dice. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, lo que hablábamos la semana pasada de la invisibilidad de nuestro Dios, Dios nadie lo ha visto jamás y nadie lo podrá ver, pero sí podemos llegar a conocer a nuestro Dios a través de la persona de Cristo. ¿Se acuerdan cómo se hacía lo de la proyección de, de que, de que el Hijo apunta hacia el Padre? Porque a través de Jesucristo nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo dice que apunta hacia el Hijo. Esa es una cadena. Sí, Y las Escrituras apuntan hacia el Espíritu Santo. sí, Y así va así va la cadena. Déjenme ver, quiero ver si puedo dibujar algo. sí. Entonces, no, no me parece para dibujar. Sí, no. Bien. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es que si aquí estuviera las escrituras están acá, después las escrituras apuntan hacia el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y apunta hacia el Hijo, y el Hijo apunta hacia el Padre. Entonces, esta es la cadena en que nosotros podemos llegar a conocer un poco sobre la mente de nuestro Dios. Comenzamos con las escrituras. Bueno, siempre debe ser las escrituras primero. Después las escrituras nos van a llevar al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos va a revelar las escrituras, que las escrituras nos van a llevar después al conocimiento del Hijo, y el Hijo nos va a llevar al conocimiento del Padre. Entonces, por eso es importante el estudio de la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios nos puede revelar al final lo que es la mente de nuestro Dios. Porque ¿quién conoce la mente del Señor si no solamente el Espíritu Santo? Y si nosotros no comenzamos con las escrituras y pedimos la dirección del Espíritu Santo de conocer las escrituras, realmente no vamos a poder llegar a conocer a nuestro Dios. Sencillamente, Sí, Dios solo es revelado a través de su palabra. No es que, como hoy en día les gusta decir, Dios me dijo. Y tenemos un Dios distorsionado hoy en día, porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios. sí. Por medio del Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:11 al 12. Dice, Ya. porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí me gustaría escucharlos a ustedes que a través de esta porción bíblica, ¿qué es lo que pudieron encontrar en esta porción? A través del Espíritu Santo nos revela las verdades de las escrituras. Así es, correcto. Por eso es que yo escribí aquí también, esta es la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo y dejamos que Él vaya transformando y moldeando nuestra vida, el Espíritu Santo siempre nos va a dirigir
a un desarrollo de nuestro intelecto bíblico, no a nuestras propias emociones, no a nuestros propios vivencias, porque muchas veces hay cultos que se convierten más en, en noches de testimonio y se les olvidaron las escrituras. Ah, Sí, Dios me sacó de aquí, yo era un bolo y, y Dios me transformó y sí, nunca tocó un texto bíblico, sí, pero me pasa realmente eso. el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a un desarrollo, a un intelecto bíblico, ¿no? Nunca nos va a llevar a jugar con nuestras emociones, porque el Evangelio si fuera por emociones, ya hace tiempo hubiéramos abandonado el Evangelio. Sí, Sí, Este texto se refiere a la relación del creyente con el Espíritu Santo, el medio primario usado por el Espíritu para enseñar al pueblo de Dios es la iluminación de las verdades de las Escrituras. Y aquí es cuando Dios nos abre las Escrituras. De hecho, si ustedes se recordarán las Escrituras en el camino de Maús, de que habla de que Jesús se le apareció a los discípulos y ellos iban contando de lo sucedido, de que había acontecido y le contaban porque ellos no se les había velado de que era Cristo resucitado. Y ellos comentaban de lo sucedido de la muerte de Jesús y que ellos estaban tristes. Entonces dice que Jesús les hablaba como que había abierto las escrituras. Cuando nos habla que él abría las escrituras, no es que lo hacía de manera física, sino que él abría las escrituras de manera de que ellos habían reconocido que lo que les estaba diciendo en ese momento eran las verdades. Y por sí, medio de que Cristo les abría las escrituras, ellos se dieron cuenta que Él era el Cristo resucitado. Por eso de ahí sí, dice en ese camino de Maús que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle si Él era Cristo, porque ellos, a través de que Cristo les abría las escrituras, ellos se habían dado cuenta de que quien hablaba con ellos era Cristo. Entonces, cuando nosotros abrimos las escrituras en el sentido de que las estudiamos, las escrituras somos guiados por el Espíritu Santo, nos lleva a conocer la persona de Cristo. Por medio de la palabra de Dios, Salmos 119, 97 a 100. 197. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces vemos Salmos 119 de 97 a 100. Bueno, de hecho, todo el Salmo 119 es un poema recitado para las escrituras. O sea, es un poema que alguien escribió se había enamorado de la palabra del Señor, de la ley del Señor. Miren, de hecho, este es el salmo más largo de las escrituras y todo el salmo 119 es un poema a la palabra de Dios. Una son varios persona, autores, son ¿mande? varios. Sí, 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 claro, son varios autores. Lo que les quería decir es que una persona enamorada de la palabra de Dios llegan a escribir un salmo tan extenso que de Sí. hecho no he visto un poema tan largo como este. Realmente es una persona bien enamorada de la palabra de Dios. Qué bonito sería de que nosotros llegásemos a ese punto de enamorarnos de la palabra de Dios, de poder llegar a desarrollar un pensamiento tan bíblico como los que escribieron este Salmo 119. El amor, dice, por la palabra de Dios es la norma por la que nosotros llegamos a conocer a nuestro Dios.
Sí, Amemos la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta que más vamos a conocer a nuestro Dios. Así es. Vamos a avanzar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dios posee una voluntad. Con esto vamos a ir terminando. Las escrituras revelan claramente que Dios posee una voluntad. El poder determina sus acciones, lo que Él hará, el fin o el propósito de la creación. Él puede hacer lo que determine con lo que Él ha hecho. Las decisiones de Dios provienen de quién Él es, la voluntad de una expresión de su ser y disposición. Es importante entender que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre son dos cosas muy diferentes. Dios es el único que es completamente libre de hacer todo lo que se propone en sí mismo, sin limitaciones ni posibilidades de fracaso. Las decisiones más resueltas de los hombres más poderosos frecuentemente se vuelven en nada. Dios es el único que es imposible que Él se equivoque en sus decisiones. Por eso es nuestro Dios soberano. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos acerca de la voluntad de Dios? ¿Hay algunas limitaciones para la voluntad de Dios? ¿Puede algún poder frustrar la voluntad de nuestro Dios? Proverbios 19:21. Vamos a ver qué nos enseña. dice, Okay. dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermano David, ¿puede algo frustrar la voluntad de nuestro Dios según Proverbios 19:21? Pero realmente lo que no, bueno, lo que yo pienso de que no, nadie, Nadie. porque nadie, porque nadie es tan sabio como él para decir de que lo que él estaba pensando no vale, o no tiene validez. Sí, correcto. De hecho, la voluntad de Dios permanece. Nadie la puede frustrar. El hombre Sí, puede generar muchos pensamientos. Bueno, de hecho, si ustedes se fijan, yo hablaba con mi hermano hace poco. No sé si ustedes vieron unas noticias al principio de este año que decían que este iba a ser el verano más seco Ajá. que iba a haber de lo que iba de la historia. comenzó Y, antes de... y ustedes se fijan las tormentas que están cayendo. eh, La mente humana dice una cosa, pero la voluntad de Dios es otra. Si Él dice, este va a ser el verano más intenso que hayan vivido, eso se va a hacer. Y no hay nadie que pueda frustrar los planes de Dios. ¿Quién le Y sí, puede decir otra cosa? ¿sí? Entonces vemos en cosas tan pequeñitas como esas, por decirlo así, pequeñas, entre comillas, vemos cómo la voluntad del hombre es frustrada por la voluntad de Dios. Muchos decían, este va a ser el verano más seco. Y vemos en pleno verano ya hay tormentas. sí, El día de ayer la zona norte estaba inundada con lluvias. sí, Imagínese. sí, Entonces vemos cuando Dios dice esto se hace, eso pasa. No hay quien frustre la voluntad de nuestro Dios. sí es. Isaías 14:27, ya porque ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a avanzar. Isaías 14:27 dice, ante la voluntad de Dios no hay nadie que lo detenga. Él hace y no hay quien lo impida. O sea, cuando Dios dice, esto se va a hacer, Eso se hace. hermano, ni el rey más poderoso sobre la faz de la tierra Nadie. va a Sí, poder estropear la voluntad de nuestro Dios. sí, Isaías 46:9-10 dice, el consejo de Dios permanece para siempre. sí, El consejo de Dios, mis hermanos, es lo mejor que nosotros hacemos, que podemos hacer es tomar el consejo de Dios, porque eso permanece por toda la eternidad. sí, Él es nuestro mayor consejero.
Sí. Daniel 4:34-35 dice, Él hace según su voluntad y no hay quien pueda reprochar. Si ustedes leyeron estas citas bíblicas en Daniel 4, es la historia de Nabucodonosor, Así que él se quiso engrandecer delante de Dios y Dios estropeó los planes de Nabucodonosor. Él se creía casi un dios y lo redujo al nivel de una bestia, y ustedes lo pueden leer ahí, que dice que Dios lo hizo que su entendimiento se volviera loco prácticamente y habitó entre las bestias. Y después en el verso 34 y el 35, Dios hizo que volviera en sí él y se diera cuenta de lo torpe que había sido él. Y él reconoció que no hay otro Dios como él, que no hay alguien eh, que pueda altercar con Dios y pueda salir ileso de eso. Él estuvo varios años viviendo entre las bestias y Dios le devolvió su voluntad para que se diera cuenta de la grandeza del Dios al que él había afrentado. Y lo maravilloso que él reconoció, Sí, lo grande que era Dios. sí, sí, sí. De hecho, dice el verso 34, yo, Nabucodonosor, dice, me Sí, él lo alcé mi reconoció. vista al cielo y reconocí al único Dios. Sí. Bueno, David iba a comentar algo. No, solo siguiendo el pensamiento de Sandra, que a veces, a veces necesitamos algo así, ¿verdad? Para poder reconocer el poder y la voluntad de Dios. O sea, a veces necesitamos ser humillados de parte de Dios para poder reconocer y aceptar lo que Él hace. Así es. Efesios 1:11 dice, Dios hace según sus designios y no hay quien pueda contradecir. Si Dios dice, se hace, y punto. No, no, Dios no va a andar diciendo, puede abrirme su corazón para yo poder entrar. Dios no, Sí, tampoco no es así. sí, Dios es soberano y Dios no necesita pedirle permiso a nadie. Así es. pues como dijo usted, pastor, Dios no está triste detrás de la puerta esperando que le abramos. Ah, sí, 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 ahí Que tiene hay frío, tiene muchos. frío, está llorando. está Dice. llorando, hay que dejarlo entrar. Sí, sí, entonces también esa es una mala imagen que se ha creado con el tiempo, que dice Dios es un caballero. Obviamente Ujú. Dios es soberano. Dios Sí, en su soberanía, Él hace que nosotros abramos nuestro corazón a Él y no pide permiso. Tampoco con esto quiero sonar que Dios es una bestia, tampoco, pero sí en sí, cuando Dios dice esto se hace. Esa es parte de la soberanía de Él. sí, Aunque la voluntad de Dios dice no puede ser limitada por ninguna persona o fuerza, de mismo hay ciertas cosas que Dios no hará simplemente porque contradice su santísimo y juicio carácter según los siguientes versículos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios no hará? ¿Cómo es que esta verdad es un consuelo y una bendición para nosotros? Según Timoteo 1:2 dice, Dios no puede mentir. Entonces, mm, si ustedes lo pueden seguir, pues ya se nos va a acabar el tiempo. Dios no puede mentir, mis hermanos, y eso nos da consuelo porque Dios no lo que Él miente. ha prometido, Él lo va a cumplir. sí, Entonces, estas son una de las cosas que Dios no puede hacer, mentir. sí, Número no, 2, según segunda de Timoteo 2:13, dice, Él no puede ser infiel. O sea, la Sí, fidelidad de Dios es algo que siempre va a estar. De hecho, uno de sus atributos es primeramente su fidelidad y también Él es inmutable. Dios no cambia de parecer. Aunque nosotros, dice Timoteo 2:13, permanecemos infieles, Él permanece fiel. bien. sí, Sí. Y tercer punto dice, Dios no puede ser
Dios no puede ser tentado, o sea, Dios no tienta a nadie, mejor dicho. A nadie. Dios cuando viene algo y dice, no, es que Dios me tentó, Dios me puso esto, no, Dios no tienta a nadie. Cada uno de las personas son guiadas por sus propios deseos Sí, y Dios a nadie va a tentar. Dios simplemente, como hemos estudiado la carta a los romanos, hay personas que tienen su corazón entenebrecido que Dios ya los deja a sus pasiones, a que ellos hagan como bien les parezca y al final pues ellos van a tener que dar cuentas a Él por su dureza de corazón. Así es. Finalizamos. Este texto comunica dos grandes verdades. En primer lugar, Dios no puede ser tentado porque Él no es moral, porque Él es moralmente perfecto y de toda forma de maldad le es repulsiva. En segundo lugar, Dios no tienta a nadie. Él puede probar a su pueblo para su bien, pero no los tienta, incita a pecar. O sea, cuando hablamos de tentar es que hay una incitación al pecado. La prueba es diferente a una tentación. La prueba al final tiene como resultado fortalecer el alma del creyente y el espíritu del creyente. La tentación lo que nos lleva precisamente es a pecar. Entonces Dios nunca va a incitar a nadie a pecar. Hemos culminado, no sé si tienen algún comentario. No sobre eso, que la disciplina o las pruebas lo que traen son al cristiano, al Hijo de Dios, es buenos frutos, Amén. gracias. carácter y dominio propio. Amén, mis hermanos, sí, me alegra, la verdad. Esta es una de las clases que más he disfrutado hasta el momento. Sí. Eh, espero pues que al igual como lo he disfrutado, lo hayan disfrutado ustedes también No, Sí, y, también. y que podamos seguir cultivando nuestra parte intelectual delante de Dios. Así sí. que vamos a orar ya para terminar este tiempo. Tal vez hermana Sandra me ayuda. Bueno, gracias Señor por este día, por este momento que tú nos has permitido, Señor. Gracias por enseñarnos cada día de este discipulado que es tan hermoso, que nos lleva a un conocimiento más profundo a toda tu gloria y tu poder, Señor. Gracias por las familias, de la familia del pastor, nuestra familia y todos los hermanos que no pudieron asistir, pues tú conoces las razones, Señor. Bendícenos cada día y llénanos y que tu Espíritu Santo siempre sea el que nos guíe y nos fortalece para llenarnos de ti cada día. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermana Sandra, hermano David, muchas gracias por estar siempre presente en cada estudio, en cada reunión. Mi esposa también, que ha estado callada, pero haya estado presente. Así que, Saludos, Yadira. Tal vez le manda su yapa. bueno, muchas gracias, mis hermanos. Que Dios Buenas les noches, bendiga. saludos a la hermana Paula. Buenas noches. Adiós, soy Apita. Adiós, ahí.